Como decía, el material vegetal inicial fueron las variedades S58 Roma VF, que se mantuvieron en Extremadura durante muchos años, más de 10 años. Por una razón muy simple, porque no había un gran interés por parte de las multinacionales productoras de semillas en esta región, porque todavía la producción no era suficientemente importante como para introducirse comercialmente aquí. A principios de los años 70 aparecen o se introducen aquí dos nuevas variedades, una de fruto oblongo, que fue el Gen 2274, y una perada, que era Ventura, que eran plantas mucho más pequeñas, con una gran capacidad de agrupar la maduración de los frutos y por tanto de ser recolectada de una sola vez, con una resistencia del fruto y una calidad industrial que ya empezaba a ser considerable. A partir de ahí, las grandes productoras de semillas empiezan a introducir a un ritmo muy acelerado pues las nuevas variedades, a un ritmo que a veces pues ni siquiera da tiempo a hacer una experimentación previa, con lo cual se producen algunos fracasos. Sin embargo, las necesidades que tenían los productores de semillas de proteger sus propias obtenciones hacen que hacia mediados de los años 80 se empiecen a introducir el material híbrido en la región. El material híbrido en inicio valía, la semilla valía en torno a 30 veces más que una variedad de polinización abierta, y era difícil convencer a un agricultor de que se introdujera con un híbrido cuyas ventajas son por lo menos discutibles en el caso de una planta autógama estricta como es el tomate, en el que vigor híbrido pues no aparece. Sin embargo, hubo un arma, una herramienta que sí propició la entrada de los híbridos, que fue la utilización de la resistencia a nematodos, a Meleidogynia en concreto, que naturalmente los grandes productores de semillas introdujeron únicamente en el material híbrido, incluso difundieron que era imposible introducirla en materiales de polinización abierta, dejaron de mejorar el material de polinización abierta y progresivamente solo fueron ofreciendo híbridos, eso sí, cada vez de mejor calidad. Nosotros desde la Orden tratamos de defender los costes produciendo un material de polinización abierta que tuviera toda la resistencia, y así se obtuvieron y se incluyeron en el catálogo europeo de excepciones vegetales dos variedades que fueron las variedades Gébora y Guadajira, que tenían resistencia a VFN y que en numerosos ensayos mostraron una calidad de producción industrial del fruto equiparable a los híbridos. De todas maneras, eso era una batalla perdida, porque 4 chalaos ahí en la Orden éramos incapaces de luchar contra la potencia de las grandes multinacionales de mejora de las variedades de tomate. Por eso se abandonó y hoy en la práctica solo se utilizan híbridos para la producción. La fertilización fue otra de las cosas que cambió radicalmente, y además fue una de las primeras cosas. Yo no sé si esa transparencia se ve bien. La transparencia es del año 77, 78, una cosa así, en la que la fertilización se hacía en base pues a 800 kilos de triple 15 y 400 kilos de nitrato amónico cálcico, cuando no de urea, que eran unas cantidades que estaban bastante desequilibradas con lo que el cultivo requiere. En la Orden se hicieron bastantes trabajos para determinar cuáles eran los equilibrios más adecuados. Incluso se acabó diseñando un abono que tuvo bastante éxito en la región, que fue el 6-15-40, en las que ya las proporciones de fósforo y potasio estaban más equilibradas, y además se recomendó la reducción de las aportaciones nitrogenadas y los momentos de aplicación de esas determinaciones, con lo cual la fertilización se mejoró de una manera muy notable en los primeros años del cultivo. En cuanto a la plantación del cultivo, como he dicho, se hace a través de plantas producidas en semilleros, inicialmente a raíz desnuda. De los semilleros iniciales protegidos por cañizos y camas calientes, que yo vi algunos, se pasó a los semilleros protegidos con túneles de plástico, y como además el incremento de la producción necesitaba una cantidad ingente de plantas, hubo explotaciones especializadas que desarrollaron una técnica de producción a gran escala de plantas dentro de semilleros protegidos por túneles de plástico, técnicas que fue después
exportada a otros lugares de España para producir planta. La implantación a raíz desnuda pues se hacía trasplantando, como se decía entonces, al agua, con los pies metidos dentro, en el caso de que no hubiera tempero en la tierra, o con un trasplante en llano, o lo que llamaba la plantación al bote, en el caso en que hubiera tempero en la tierra suficiente como para poder plantar en seco. Esa operación de trasplante fue una de las primeras que se mecanizaron utilizando máquinas trasplantadoras de una línea en el caso de las explotaciones más pequeñas o de 3 líneas en explotaciones mayores, con lo cual se abarató mucho el coste del trasplante y además la plantación hecha con máquina resultaba más eficaz que la realizada a mano. La entrada de los híbridos y el encarecimiento de la semilla llevó a la modificación de la producción de plantas. Ya no se podía desperdiciar semillas por el coste que tenía y entonces se desarrolló la técnica de producción de plantas con cepellón hecha en grandes invernaderos y posteriormente esa planta trasplantada con trasplantadoras también específicas para trasplantar plantas con cepellón. La siembra directa, sobre todo en los años 70, que fue cuando se inició utilizando sembradoras mecánicas con grandes densidades de semilla de siembra, con entresaque y sin una preparación adecuada del suelo, con lo cual no producía todos los resultados deseables. Se hicieron después muchos estudios de utilización tanto de máquinas conformadoras de caballón como de sembradoras neumáticas como la que aparece ahí, de tratamiento herbicida en las líneas, estudios sobre cómo había que escalonar las siembras para conseguir una cosecha en el mismo tiempo que la del trasplante, descostradoras, etcétera. Una serie de estudios que propiciaron que la siembra directa tuviera un impulso que en determinado momento llegó hasta el 25% de la producción. Después, la llegada de los híbridos hizo que se redujera la cantidad de siembra directa. Las labores de cultivo, pues en principio se hacían, como ustedes ven, o bien con mulas, o bien zachando a mano, o bien haciendo las aplicaciones fitosanitarias a mano también. Eso se modernizó por completo, tanto en la conformación de los caballones como en la aplicación de productos fitosanitarios y abonos, como en las labores de aporcado, de cultivo, etcétera, e incluso en los cultivadores entre líneas. El riego se inició exclusivamente por gravedad, con caudales de agua por encima de las necesidades del cultivo y además, como las tierras no estaban bien niveladas, pues obligando a regar en surcos muy cortos y con un gran consumo de mano de obra y un gran desperdicio de suelo. En cuanto se mejoraron las nivelaciones, pues se pudo pasar a cultivos de este aspecto, en el que con una manguera en cabeza de plástico con un orificio por cada surco, pues se podía regar por gravedad y sin mucho gasto de mano de obra. La aspersión empezó relativamente tarde, cuando se hicieron las elevaciones del canal de Montijo, y se utilizan tanto en equipos móviles como en grandes máquinas de riego. Y por último se introduce el riego por goteo, que supone un gran avance en la producción de esto. En cuanto al tratamiento fitosanitario, que en principio se hacían de manera puramente empírica, pues a partir del establecimiento del boletín de aviso agrícola y de la puesta en marcha de las atrías, que en el año 97 ya había 12 atrías con más de 2.000 agricultores y casi el 50% de la superficie, pues se fueron racionalizando. Por último, la recolección, que se inició a mano, como ven, aquí ya era de una sola vez, en principio se hacía de varias veces, pasó después a cosecha mecánica, y el transporte a granel, que fue por delante de la cosecha mecánica, implicaba un trasvase de los frutos en pleno campo, que se hacía en unas condiciones que a veces contradecían bastante aquello que decía un profesor mío, que los tomates había que tratarlos como huevos y no como piedras. Pues algunas veces se trataban como piedras. A mí no me cabe duda, para terminar,